Muy buenas a todos, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a Rod and John, bienvenidos a este nuevo episodio dedicado a Blade Runner, el resultado de la votación que salió de la última encuesta que pusimos en Twitter, en el especial Ridley Scott. ¿Qué tal, John? ¿Cómo estás, tío? ¿Qué tal, Rafa? Pues bien, oye, mira, se ha hablado muchas veces de Blade Runner, ¿no? Evidentemente, pero bueno, no sé, que es como si nunca sobrase, ¿no? Nosotros también solemos tener conversaciones que igual van a otros lugares, ¿no? Y no solamente a hablar de lo que es Ridley Scott o lo que sea. Y bueno, se puede hablar de las diferentes versiones que ha sufrido la película, ¿no? En montaje, que es interesante, sobre todo si las hemos visto. Y bueno, y empezar un poco a adentrarnos un poquito más allá de lo que solamente se ve en la superficie de Blade Runner, que me parece bastante interesante. Como dices tú, es una peli que se ha hablado 200 millones de veces y creo que el reto es eso, es decir, a lo mejor no algo nuevo, pero sí aportar algo más, porque a mí me ha sorprendido verla de nuevo. Yo la había visto una vez, me parece recordar, como mucho, y pues seguramente la vi pues hacia el 90 y pico, con 12, 14 años máximo, y hostia, tengo comentarios para el Rafa del pasado. Tengo comentarios también para Ridley Scott. Para mí ha sido un visionado curioso porque he visto todo lo que había visto en su momento, pero he visto cosas nuevas y también he visto cosas que ya comentaremos que a lo mejor el paso del tiempo no le ha sentado excesivamente bien a esta película. No lo sé, también puede ser una opinión personal 100%, pero sí que me ha contrastado en muchos aspectos. Aún así, antes de lanzarnos a Blade Runner, si te parece, vamos a lanzar las 4 películas que tenemos para el próximo episodio, que esto sería para el día 1 de junio. Ya nos acercamos a la mitad del año con la tontería. 1 de junio tenemos 4 opciones para que vosotros en Twitter podráis escoger la película que os interesa más. Hemos escogido 4 películas relacionadas con el mundo de la comunicación política, podríamos decir. Hay un poquito de todo. La primera de las opciones es Primera Plana. Spotlight se llamó en su versión norteamericana. Con Mark Ruffalo, Michael Keaton, Rachel Adams, Stanley Tucci, John Slattery, no lo tengo tan controlado. Una peli que en su momento funcionó muchísimo y triunfó bastante. No sé si tú la tienes muy fresca esta película. Sí, es una peli muy, muy de Oscar, ¿no? Rollito, creo que no recuerdo ahora exactamente de qué iba, pero creo que iba sobre algún escándalo que se destapaba en Estados Unidos y tal, y pues la labor periodística de la gente que estuvo detrás de ello. Una peli bastante interesante, tiene un guión bastante chulo. No recuerdo si el guión puede que sea del mítico tío este que hace un montón de guiones en Hollywood y siempre está nominado, más o menos. Puede ser. No recuerdo ahora mismo, pero yo no recuerdo el nombre del guionista, pero sí que recuerdo que es una buena peli. Si a vosotros os apetece, la traemos al podcast para comentarla. También tenemos Primera Plana. Tom McCarthy, guión, no, la verdad vale. Que me he confundido yo. Pero bueno, director y guionista, al lado de John Singer. Pues ahí la tenéis, si os interesa, hablaremos de ella. Si no, tenéis una opción más clásica, que es Primera Plana, la película de Billy Wilder con Jack Lemmon y Walter Matthau. También está por ahí Susan Sarandon, peli clásica entre los clásicos. Creo que de las de Billy Wilder, iba a decir es de las más conocidas, pero ¿cuál no es conocida de Billy Wilder? Sí, casi todo es conocido de Billy Wilder. Pero una peli muy divertida, Primera Plana. Ahí la tenemos, el toque cómico, el alivio cómico de este listado, porque el alivio dramático está con Network. La película con Faye Dunaway, Robert Duvall, dirigida por Sidney Lumet. Yo me acuerdo de esta peli como un golpe en la mesa fuerte. Me impactó mucho esta película. Tiene un discurso muy, muy, muy bestia, centrado más en el mundo de la televisión en este caso, en vez de la prensa escrita. Y para cerrar tenemos Buenas noches y buena suerte, también centrada en el mundo de la televisión, la peli de George Clooney, que también tengo un muy buen recuerdo de esta película. La verdad que estas 4 son elecciones potentes.
de las que tendréis que decidir vosotros cuál traemos aquí al canal. Recordad, en primera plana, Spotlight, en primera plana, Network y Buenas noches y buena suerte. Tenéis todas las opciones en nuestra cuenta de Twitter para votar vuestra película favorita. Así que nos vemos con esas películas para el día 1 de junio. Ahora sí, Blade Runner 1982, la película, y 2019, la sinopsis. Es absurdo, ¿no? Que haga resumen de qué va Blade Runner, pero a lo mejor para los más despistados habrá que decir de qué va la peli. Bueno, venga. Sí, no me parece bien porque hay que hacerlo, pero... Pero sí, estamos hablando de una peli del 82 que la ha visto, hasta el último de los mortales. La peli, noviembre del 2019, Los Ángeles. Hay una corporación muy poderosa que se llama la corporación Tyrell, que gracias a la ingeniería genética crea unos robots. Estos robots, llamados Nexus 6, son virtualmente idénticos al ser humano y los llaman replicantes. Vale, pues estos robots que trabajan como esclavos en unas colonias más allá de la Tierra hacen una rebelión y empiezan a cargarse humanos y son desterrados de la Tierra. Aún así, en la actualidad, en el noviembre del 2019, hay una brigada que se llama Blade Runners que se dedican a aniquilar, por decirlo suave, estos robots que nos siguen las órdenes. Esencialmente los tienen como esclavos y a los que no hacen caso se los cargan. Ese es como el panorama en el que un ex Blade Runner, Rick Deckard, interpretado por Harrison Ford, pues se encuentra en el percal y así arranca la película. La peli es historia del cine. La peli es, bueno, seguramente es de las películas más conocidas de Ridley Scott. Sí. Hablando de... Es que Alien también, la primera, es muy, muy, muy conocida a nivel popular. Pero no sé si es tu película favorita de Ridley Scott, esta. O si tienes alguna otra. Mi película favorita de Ridley Scott siempre va a ser como una Torre Eiffel por encima de cualquiera, Alien. Vale. Alien que vosotros descartasteis, hay que decirlo. Alien me parece una de las cumbres de la historia del cine en general y una de las mejores pelis de terror de la historia. No sé, que tiene todo, ¿eh? Alien me parece que tiene todo. De esa sí que se podría estar... De Blade Runner también, ¿no? Pero podría estar hablando eones. Pero también me parece otra obra maestra, no tengo ninguna duda. La primera versión, en la que Harrison Ford parece que un chiquillo entrando a hablar cada 5 minutos, no. Esa es una tortura. O sea, no es una peli mala, pero es cansina, porque no es absolutamente nada necesario lo que ocurre. Pero el Final Cut, que es realmente lo que Ridley Scott quería hacer, bueno, todos los directores dicen eso cuando les sale el montaje bueno. Sí. Pero el Final Cut, que es del que vamos a hablar hoy, no vamos a hablar de los demás, o sea, los podemos comentar, ¿no? Pero hay que comentar que hay 4 versiones diferentes. Hay 4 versiones, sí. Pero bueno, las más conocidas son la primera, en la que Harrison Ford era un chapas, que estaba ahí cada vez que había escenas un poco grandes, estaba el tío hablando por detrás. Que esa es la versión de estreno de salas de cine. La versión de estreno, que es que lo que ocurrió con la versión de estreno de salas de cine es que de primeras Blade Runner fue muy, muy golpeada y no gustó. Lo puedo entender. No puedo entender, No me parece una peli mala solamente porque aparezca, porque Harrison Ford esté con voz en off todo el rato. O sea, me parece que tiene cosas más allá, ¿no? Pero es muy histriónica en ese sentido. Yo cuando la vi dije, muy, muy cansino. Una vez habiendo visto la otra que es, mucho más... No es pausada porque es prácticamente el mismo ritmo, ¿no? Pero busca ser una peli bastante más contemplativa y encontrar un poquito más los recovecos filosóficos dentro de toda la movida esta. A mí me parece muy interesante el concepto en cuanto a lo filosófico, en cuanto a cómo construye Ridley Scott que los replicantes avanzados nuevos, ¿no? Que son estos Nexus 6 que hacen una rebelión y vuelven a la Tierra, lo que buscan realmente no es sembrar el caos en su alrededor, sino encontrar a su creador para poder, porque hay una característica de ellos que al ser tan humanos y con los años tienen una característica que
esto lo dicen en la película, tienen una característica que con los años van desarrollando emociones. Entonces, al desarrollar emociones pueden ser ininteligibles a un humano, entonces tienen una vida de 4 años. Y la película va un poco de eso, de que todos estos replicantes, que creo que el único Nexus 6 es el personaje de Rutger Hauer. Exacto. Es el único Nexus 6 que es como un replicante de combate o alguna cosa así. Es el que está más desarrollado. Sí, que es el líder de un poco de la banda, busca a Tyrell para a priori hacer que su vida sea más larga, pero ocurre un poco todo lo contrario, ¿no? Cuando lo encuentran. Me parece súper interesante. Y luego me parece muy curioso porque, claro, es 2019, ¿no? Super 2019. Fuego, los coches vuelan, no sé qué. Y en 2019 a finales estábamos que había uno que se había comido un murciélago y se lió gorda. Y cuidado que en 2020 iban a pasar cosas, ¿sabes? O sea, a mí me sorprende que pongan esa fecha estando tan cerca. Quiero decir, del 82 poner 2019 como el futuro, muy futurista, 30 años, ¿sabes? Es una apuesta arriesgada. Pero bueno, en la época, ¿no? En la época... A ver, hay que decir que Blade Runner es una adaptación de un libro de Philip K. Dick de las ovejas... Sueñan los androides. Los androides sueñan con ovejas eléctricas. Un escritor muy chulo, Philip K. Dick, para el que se quiera adentrar en él. Que no sé si en el libro ya se ubica en el 2019. No lo sé, no lo sé. Pero bueno, al final es una peli que, más allá de cualquier cosa, lleva siendo única desde que se estrenó. Eso es lo que me sorprende a mí más de todo. Porque la historia está machacadísima. Absolutamente única desde que se estrenó. Y me fascina. Cada vez que vuelves a Blade Runner es ella. Eso es y no hay absolutamente nada más que se parezca ni un poquito a Blade Runner. Pero ni un poquito. O sea, y ya solamente por el diseño de producción, el contexto, la forma que tiene de tratar la historia, ¿no? Porque me parece un poco extraña. Es como si fuese el comienzo de algo, ¿no? Ahora en la actualidad la gente vería Blade Runner y diría, esto da pa' serie. ¿No? La típica de esto da pa' serie. Sí, evidentemente, claro. Es que creas un mundo y son 2 horas de película. De un mundo creado, un mundo de cero. Y es muy chulo. Pero ya te digo, o sea, me parece súper única. Y creo que es de las características que más le han respetado en el tiempo. El poder ponértela y entre Vangelis, que es una cosa extrañísima siempre, y el cómo está rodada la película y cómo está creado el entorno es súper... Bueno, es un poquito como ver Tron, la primera Tron, no Tron Legacy. Ya, la clásica. La clásica, que es una cosa bizarrísima. Me parece que la han hecho en un USB esa película. A mí con Blade Runner lo que me ha pasado esta última vez es lo mismo. O sea, me he dado cuenta de una forma más evidente de lo simple que es y de que esta historia se había explicado, o no sé si antes, pero se ha explicado 400 veces. El poli retirado, que vuelve a la carga porque hay un nuevo enemigo. Sí que está esta lectura, a lo mejor, del juego del gato y el ratón que se acaba convirtiendo al revés en el final de la película. Al final Rutger Hauer es el que persigue a Harrison Ford. Y también está el subtexto de realmente los Blade Runners y la sociedad humana son los malos. O sea, son los que están matando y persiguiendo a esta gente que lo único que quiere es ser libres. Hay también esta dicotomía de una tostadora tiene que ser libre o tiene que ser un aparato a nuestro servicio. Ahí está también un poco eso, pero claro, en el momento en el que dotas de sentimientos e inteligencia a un ser vivo, ¿tiene que ser libre y puro o tiene que ser... Bueno, ese debate yo creo que está en la peli. Claro, el problema de esto es que son aparatos y son robots que no están preparados y no están diseñados para tener emociones y sentimientos a priori, pero están desarrollados de forma tan brillante, ¿no? Y tan biomecánicamente... es como tan biomecánicamente espectacular y avanzado que ellos mismos por sí mismos son capaces de desarrollar eso. Por eso también es lógico, ¿no? Que el miedo a todo eso. Y me hace mucha curiosidad volver a ver Blade Runner con el auge que acabamos de tener en el mundo. Y es una cosa que me volvió loco. Estaba viéndola y digo, ¡guau! O sea,
Con el tema de las es IAs como decir, y la robótica. claro, es como decir, no está tan lejos, miento, ¿no? O sea, en ningún momento vamos a poder llegar, no creo, a ver, yo creo que sí, ¿no? Que igual llegamos a ver algún robot de un nivel humano y todas estas cosas, pero no vamos a llegar al punto de colonizar a través de replicantes Urano y que estén trabajando sacando metales, ¿sabes? Pero sí, ¿no? O sea, siempre está este miedo de que están cogiendo mucha conciencia porque están recogiendo todas las inquietudes y todas las cosas de todo el mundo, ¿no? Entre ChatGPT, todas las IAs y todas estas cosas, y cómo están poco a poco replicando voces, replicando imágenes y recogiendo datos de todos los lugares. Y al final, claro, ¿cuál es la única forma de esto erradicarlo, ¿no? Porque se están convirtiendo tan inteligentes a costa nuestra que al final van a poder desarrollar empatía, por ejemplo. De hecho, ya... O sea, sí, de hecho ya ha habido un poco de alarma en algunos aspectos. Hay inteligencias artificiales que pueden replicar ya la imagen y el sonido, pues las fake news, todo esto. Claro, es un problema a nivel de la sociedad, puede ser problemático. Es un gran problema, o sea, están empezando a salir noticias de que los fraudes telefónicos están consiguiendo replicar las voces exactas de, ya no famosos, familiares de personas que dan el pego lo justo como para poder hacer una estafa y son como un poquito los primeros coletazos de lo que puede ser una especie de revolución informática y de ingeniería. Y ver Blade Runner con los ojos de ahora es una cosa muy curiosa porque al final es como 1000 pasos por delante, ¿no? Pero llegando a un punto en el que se nos ha ido un poquito de las manos esto y puede llegar a ocurrir que haya gente que haga un motín y mate humanos y a través de eso sea difíciles de detectar en la calle, me parece. O sea, como concepto me parece una cosa loquísima. Y que sea tan antiguo el concepto. O sea, porque ya no solamente es una película de 82, sino es un libro de... Voy a buscarlo ahora mismo, pero creo que Sueñan los androides con ovejas eléctricas tendrá que ser del 70 o así, ¿no? Puede ser. En los años 70 hubo un auge fuerte de este tipo de literatura. Con Westworld también. Claro. En el 78, por ejemplo, se estrenó Battlestar Galactica, que a mí viendo 68. 68. En el 78 se estrenó Battlestar Galactica, que es una serie que a mí me ha resonado mucho mientras veía Blade Runner de nuevo. Yo he visto la de los 2000, que justo sale Edward James Olmos haciendo de Capitán Adama, que sale también en Blade Runner. Curiosa sincronía. Y también está esa dicotomía. En Battlestar Galactica lo que crean son los Cylons, que son estos robots que se asemejan al máximo. Los Cylons crean otra serie de robots que ya se parecen muchísimo a los humanos y que estos últimos robots no saben si son robots o no. Y este miedo, hay un término como tecnofobia o no sé cómo puede ser, pero este término a la revolución tecnológica, a llegar como al prime, a ser absolutos dioses y generar una vida que puede pensar, puede sentir, ya sea porque la hemos diseñado así o ya sea porque accidentalmente llega a ello. Yo creo que está muy vinculado al hecho de dar vida a algo que no puedes controlar. Y ya sea con las inteligencias artificiales o con cualquier otra herramienta, eso acojona. Y el impacto social puede ser fuerte. Entonces, Blade Runner creo que funciona mucho. Es muy fácil que empaticemos con ella ahora, pero también era muy fácil empatizar con ella en el 82. Porque a pesar de que no había una revolución tecnológica a lo mejor tan potente o tan evidente como la que estamos viviendo en los últimos... Pues que a lo mejor es cosa de 5 años lo de las IAs. Y menos, diría, ¿eh? Para las IAs generalistas, ¿no? Las que se han abierto al público, yo creo que no llevan vivas más de 3 años. Puede ser, es que hace muy, muy, muy poquito. Lo que pasa es que se le ha dado mucho bombo en medios de comunicación y es algo que, aparte, está muy instaurado. Yo... prácticamente todo el mundo que conozco que trabaja con cosas relacionadas con informática o comunicación o cosas de este estilo, utiliza las inteligencias artificiales. Yo recuerdo haber hablado con alguien de decirme, yo no sabía mucho de programación, conseguí un trabajo de programación y lo que dudo se lo pregunto a ChatGPT y me hace el código. Claro, al final es una herramienta más. Lo que pasa es que, claro...
Ya no es que tú busques en un libro o en internet esa información, sino que esa información te la está dando una entidad. Yo creo que ahí es Claro, una lo entidad fuerte. que absorbe absolutamente todo, ¿no? O sea, y es una cosa muy interesante a través de estas inteligencias artificiales, ¿no? Y ChatGPT, por ejemplo, que se termina personalizando. Mm, Entonces, es en cierto punto, cuando tú has interactuado mucho con ella, con esa inteligencia artificial y le has preguntado muchas cosas, y entre una pregunta rutinaria como ¿en qué año se retiró Roberto Carlos? También le preguntas me acaba de dejar mi novia, mm. ¿cómo actuarías tú en una situación de no sé qué? Estás sacando información de ti, aprendiendo de ti un montón. Entonces, en ese punto, tu archivo, ChatGPT sería, en cierta forma, capaz de arruinarte la vida. Claro, claro. Porque cuenta con toda tu información y Porque cuenta está. con toda tu información, tanto íntima como personal, como en todos los ámbitos, ¿no? Profesional en muchos sentidos. Mm. Y aparte Es, está moldado a ti, Y yo está creo que moldado es. a ti. Ese Mm, es increíble porque yo no soy una persona que use mucho las inteligencias artificiales, pero sé de gente que dice, oye, ¿te acuerdas de lo que te dije el martes de no sé qué? Hazme una... ve, piensa en qué hacer si en vez de que me dijesen que sí, me dicen que no. ujú, ¿Sabes? Y se amolda a través de lo que le dijiste el martes, que igual el martes le dijiste, oye, he quedado con no sé quién. ujú. ¿Qué ropa llevo? Exacto. También hay que decir que a día de hoy hay inteligencias artificiales y sobre todo la robótica, que están ahí para el bien común. Yo estuve trabajando hace años en una empresa de comunicación que tratamos con una empresa de robótica que hace unos robots eh, para gente mayor. Están Ujú. en la casa dando vueltas y van detectando la respiración y cómo habla esa persona para en el momento en que le dé un parraque o le dé cualquier cosa, pueda saltar una alarma, llamar a las ambulancias y que lleguen rápido. Claro, también tiene ese beneficio positivo, pero yo creo que en Blade Runner lo más curioso es que se parecen físicamente a nosotros. Ahora mismo Son iguales a nosotros, sí. estos robots que caminan entre los yayos, se ve que es un robot. O sea, es más que evidente. Aparte, ya tienen estética como de robot. Pero claro, en Blade Runner el tema es que no pueden diferenciarlos más allá de un elemento que me parece súper interesante y que no me había dado cuenta. Claro, como la vi solo una vez, viéndola de nuevo, me he dado cuenta que lo importante que es el tema de la mirada, A mirada, sí. el ojo. El ojo que es como el Eh, primer eh, elemento que sale en la peli humano. es por ello, por lo que detectan o no detectan a los Blade Runner, no digo a los Blade Runner, a los replicantes a Mm. través de las pruebas estas de Heipenkampf, o no Sí, recuerdo tiene un cómo, nombre de ese estilo. no recuerdo cómo se hace. Pero sí, es a través del iris, ¿no? Porque tienen contracciones extrañas en el iris, ¿no? Mm. Y bueno, y la respuesta a los sentimientos y tal. A mí me parece muy, muy poético que se utilice los ojos, porque podría utilizar cualquier otro elemento en realidad. Y es como muy poético porque al final los ojos es como ese elemento que a nivel cinematográfico siempre se ha explotado mucho, como la puerta al alma, la gente cuando muere, como que los ojos se le entelan. Hay Ujú. algo reiterativo a lo largo de la peli, no muy reiterativo, pero sí que está de forma muy constante. El reflejo que hace cuando son replicantes y están en la oscuridad, cómo mata Rutger Hauer a su creador, que es metiéndole los dedos en los ojos. Hay algo ahí muy recurrente Ujú. en el alma, creo, porque los replicantes, Sí, a pesar de todo, tienen alma. sí, los ojos son el espejo del alma, ¿no? Como se suele decir. Mm, Pero es que lo del ojo es muy curioso. Jonathan Glazer también hizo nacer Under the Skin desde el ojo, desde la creación del mm, ojo. Es una cosa muy interesante. Porque al final el ojo, la mirada, ¿no? Cuando se dice, cuando me estás hablando, mírame a los ojos, es mm, donde notas, ¿no? La sinceridad, la atención. mm, Ya no solamente están los gestos, mm, sino eso. Y cuando alguien está pensando en otras cosas o cuando puede que su mente no esté transitando los mismos lugares que tú, los ojos son los que dicen realmente si mm, sí o si no, ¿no? O si no está a gusto o si está a gusto. mm. Es donde Además, hacen.
con la cosita de los ojos y el reflejo es cuando se ponen a jugar también en la película, ¿no? La cuestión esta de Rick Deckard es replicante o no es replicante, le brillan los ojos varias veces. Claro. Sobre todo cuando está con Rachel, le brillan los ojos en casa y le brillan exactamente igual que le brillan a Rachel. Claro, Rick Deckard, ¿qué es? Uno de estos, un replicante Blade Runner que ha conseguido unirse al mundo de forma regular, o le han conseguido unir al mundo de forma regular, pero lleva años trabajando también de eso. Entonces, ¿qué es? Una especie de... Si es replicante, ¿qué es? ¿Un replicante al que le han alargado la vida? No sé, no es un poco raro, ¿no? Luego, si nos ponemos estrictos y cogemos a Blade Runner 2049 como una continuación fidedigna, ¿no? Y utilizamos el lore de 2049 para con Blade Runner de Ridley Scott, pues entendemos que no es replicante, porque si no, no aparecería en la segunda película, ¿no? Y que claro, al menos si nos centramos en la peli del 82, no está claro. O sea, se dice que Deckard lleva muchos años trabajando, el coronel o el teniente este que sale al inicio de la peli, sí que dice, eres el mejor, llevas muchos años con nosotros, pero la realidad es que no lo sabemos. Eso puede ser un... Se lo pueden implantar, claro, como lo han hecho con los demás. Pero bueno, que si cogemos 2049 se entiende que el Rachel era replicante porque no está, y Harrison Ford, Rick Deckard no. Exacto. Pero... bueno, yo creo que Blade Runner lo deja un poquito abierto también, un poco para... Yo creo que la película... Y me parece bien, ¿eh? La película siembra la duda para que nos pongamos nosotros en esa situación también. Es un poco como en Matrix. Que la peli explica una cosa, pero indirectamente está hablando de nosotros vivimos en Matrix. Pues yo creo que Blade Runner también juega un poco con quién es humano, quién no es humano. Y que nuestro protagonista lo sea o no lo sea, es prácticamente como un reflejo de nosotros. Tendría mucho sentido que la corporación Tyrell hubiese dado a los policías también replicantes para destruir a sus propios replicantes, y que así los humanos no fuesen los que sufriesen la eliminación, ¿no? Hombre, está claro que si nos podemos ahorrar nosotros, pero claro, las manos... aquí hay una cosa que a mí me hace pensar, y siempre he pensado, que Harrison Ford no es replicante, porque cuando el Nexus 6, el Rutger Hauer, le rompe los dedos, sufre bastante. Ya. Sí. Pero, claro, si ha desarrollado sentimientos y todas estas cosas, pues... Sí, y no debería hacer ningún teatrillo él, porque está solo con él. Sí, puede ser que sea... Bueno, luego, evidentemente, en la de Denis Villeneuve queda bastante claro, y yo creo que Denis Villeneuve habrá hablado con Ridley Scott y habrá acordado... Vete tú a saber... No sé, ¿tú quieres decir que no? ¿Que ha ido a su bola y ha hecho la versión que ha querido? Hombre, a su bola no, pero la versión de Denis Villeneuve fue bastante vilipendiada. Yo soy muy fan de ella. Pero... yo estoy seguro de que hablo con Ridley Scott, pero Ridley Scott hay que tener en cuenta de que, sobre todo hoy en día, 2049 no es tan antigua, creo que será 2049, que es de 2015 o por ahí, 2016, sí. No mucho más. 18, no sé, por ahí andará. Al final, Ridley Scott está tan de vuelta 2017. y media. Es que Ridley Scott está tan de vuelta y media. Ya. Lleva tanto tiempo tan de vuelta y media que las entrevistas le preguntan y las manda a tomar por culo. Para haber hecho Gladiator 2, pues mira cómo está. No sé, pues eso. Y creo que quiere hacer la 3. Hostia, bueno, que no cuente conmigo. En fin, para mí Blade Runner lo que tiene sobre todo es forma. Así que el fondo me parece... Con el paso del tiempo, yo tenía como un recuerdo de que la película era mucho más profunda de lo que me ha parecido en este último visionado. Creo que hay muchos elementos en el fondo que están ahí y que son interesantes, pero que no se profundiza, como que son apuntes. Pues realmente Descartes son no replicante, los humanos tienen derechos a hacer lo que quieran con los replicantes. Hay muchos apuntes medio filosóficos que están ahí, que me interesan. Sí que me parecen bastante superficiales en comparación con otras películas o con cualquier otras cosas que hayamos visto, pero también creo que es normal, porque estamos hablando de un blockbuster y no se le puede pedir. Era una peli, sí que era blockbuster, porque Harrison Ford en esa época era un actorazo en plan importante y tal,
Pero, ostras, no creo que esté tan enfocada a un público tan general. Me parece que está trabajada desde unos puntos bastante anodinos, digamos así. No para la época igual, ¿no? Para la época sí que se podía estilar un poquito más este estilo de cine en el que no te lo daban todo masticado como hoy en día, que es un poquito ya es hartazgo. Sí, es lo de hoy en día. Es muy, 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 muy descarado. Pero me parece que tiene un montón de cosas que no se han trabajado en otros sitios y tanto en fondo como en forma, ¿eh? Yo lo del fondo en el que pensemos, estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Que piensas que es mucho más profunda y mucho más trascendental, que lo es, pero no es tanto como lo que pensabas. Pero también creo que le hace un poco de daño, entre comillas, ser tan desconocida en todos los puntos, que tiene que darte un montón de cosas también para aprender la propia película. Entonces creo que los visionados le ayudan mucho, porque ya conoces el mundo, entonces ya entras y empiezas a fijarte en otras cosas. Pero es muy curioso, ¿no? Su movida retrofuturista siempre me ha llamado mucho la atención. Mucho, mucho la atención, porque es un 2019 súper extraño. Siempre cuando han trabajado el futuro en las pelis de antes, no existen los teléfonos móviles, no existe... Lo único que muestran como algo del futuro son los coches voladores, que son justamente lo que nunca ha llegado. Exacto. Tal cual. De hecho, el 2019 del Blade Runner, si le quitan los coches voladores, podría ser Tokio una noche de lluvia. Claro, claro. Sí, puede llegar a ser el Tokio de 2019, ¿no? Una cosa así extraña, bizarra, alguna calle muy rara. Pero sí, porque además es una película que está casi íntegramente rodada en el Chinatown de Los Ángeles de 2019. Claro. Que eso me vuela la cabeza. O sea, tienes Los Ángeles, pero en Los Ángeles es el Chinatown donde se trabaja, ¿no? O sea, como la zona de todos los estos. La estética cyberpunk retrofuturista japonesa es como juntar absolutamente todo y hacer el combo perfecto. ¿Cómo no va a trascender una película que es retrofuturista, cyberpunk y medio china japonesa? Es como... Sí, toda influencia esa es muy, muy importante. A mí me parece que es como una apuesta estética 100%. No creo que haya mucho... Porque realmente los asiáticos no tienen mucho que ver en esta película. Hay un tipo que sale que es el que hace los ojos. Sí, pero bueno, al que le van a comprar las cosas también, ¿no? Un poco todo el mercado son asiáticos. ¿No hay algún pakistaní o así también que hace cosas y serpientes? Pero es curioso, ¿no? Que todos los que son más racializados han quedado en la tierra y parece que los demás han huido. Parece que los demás son los que hay una separación de clases clara. No vemos prácticamente caucásicos. Yo creo que en todo lo que significa una película futurista en este sentido, en el que ya se empiezan a colonizar cosas y existen... pues como aquí los replicantes y todas estas cosas, sí que se nota mucho más la diferencia de clases, y ya no solamente la diferencia de clases, sino lo sesgado que está cada entorno para aquí tiene que aparecer esta gente, aquí esta gente, y es una cosa bastante curiosa también, de que siempre se ha entendido el futuro como una forma de sesgar las razas, cuando la inmigración es algo que está súper a la orden del día. La inmigración es como uno de los motores o una de las razones de existir en prácticamente toda Europa. Un montón de países están llenos de inmigrantes y con un montón de inmigración. Y es algo que siempre en lo futurista no es que se niegue, sino se da por hecho de que ha existido la inmigración, pero de que literalmente en cuanto hay opción de irse, el que migra es el que es del lugar. Entonces es casi muy extraño, ¿no? Porque está Rick Deckard y están los replicantes y todos ahí metiéndose unos cuantos tiros en la calle, y los que están huyendo no parecen de Los Ángeles. Exacto. Y en realidad, seguramente por lo que es el futuro, serán los que más años llevan en Los Ángeles. Probablemente. Tiene pinta de que es gente... Aparte, lo que decías tú, la película empieza que... Es como si empezáramos en media res, ¿no? En la mitad de ese mundo. Esa gente va a comer fideos. Me gusta mucho cada eso. día. Y eso se nota, ¿eh? Se nota que empezamos en medio de algo. Que no me gusta mucho porque está muy bien encajado. Y a mí me parece como muy interesante esa estética. Ya te digo, se me queda en estética, eso sí.
Pero al final el protagonista es el malo de la película. El protagonista es el cazador implacable, que es como se llamó la película en Venezuela. Deckard. Se llamó Cazador Implacable en Venezuela. En Venezuela, el cazador implacable. No me lo puedo creer. Me parece increíble. En todos lados Blade Runner, en Venezuela dijeron el cazador implacable. No me lo puedo creer. Pues Deckard... Parece una peli de Jean-Claude Van Damme. La verdad que el título se las da. Deckard al final es una marioneta. Sí que es verdad que da la sensación que él ha dejado ese trabajo porque no quiere formar parte de este organigrama, de este sistema en el que se dedican a matar replicantes, pero lo hace. Él vuelve un poco a la carga. Está medio obligado, no me parece que lo obligan tanto en el principio de la película, ¿eh? Bueno, le hacen una trampita para ir porque si no, no iba, ¿no? Es lo que dice el policía, además. Sí, pero hay un momento en que le dicen o eres policía o no eres nadie. Parece como una amenaza, pero me parece como muy, muy pueril. Y aún así Deckard entra en el juego y empieza a hacer de sicario. Es un sicario, Rick Deckard, en realidad. Un sicario del todos Estado. Los Blade Runners, ¿no? En el título del principio pone que los asesinaban, pero que eso era una forma de retiro. Exacto. Eso era un retiro. Lo llamaban el retiro. Sí, todos los Blade Runners son asesinos. Me parece que hay un contraste muy fuerte en cómo la defensa de la democracia y todo esto, la libertad, se ha quedado como relegado a estos Nexus, a estos replicantes que quieren luchar por su libertad. Y el mundo se ha vuelto bastante tirano, ¿no? Me da la sensación que a nivel político, si tuviéramos que decidir... o tuviéramos es un que poco ver... Megalópolis, ¿no? Es lo que ocurriría en las calles de Megalópolis. Exacto. Como que bajo un gobierno tirano, autoritario, probablemente derechoso, nos encontraríamos con un escenario de este estilo. Parece que son como los camisas grises, ¿no? Los que ejecutan la represión durante las dictaduras. Y me parece bastante interesante que aún así nosotros empatizamos con este tipo. O sea, nosotros es nuestro protagonista, nuestro héroe. Y realmente es una herramienta de un sistema bastante turbio y bastante oscuro. Lo que pasa que, claro, sí que vemos esa evolución dramática del personaje de Rick Deckard, gracias al amor, gracias a la conexión con Rachel, que es lo que hace que a lo mejor la película sea más digerible, porque si esto fuera solo una historia de un sicario, que también lo hemos visto... Bueno, no se va me mucho. Se va a colar un poco de ruido probablemente, que la gente que nos escuche. Sí que es verdad que hay películas de este estilo. Hay, no sé, me vienen películas de... ¿Cómo se llama? Ay, no me sale. El típico actor que hace la película de habéis matado a mi hijo y a mi mujer, voy a por vosotros. Liam Neeson. Sí que hay películas de este estilo. Liam Neeson tiene una cosa muy curiosa, que se puso a hacer esas películas después de que murió su mujer, creo. ¿Ah, sí? Hostia, no tenía ni idea. Sí, creo que después de que murió su mujer en un accidente de esquí, creo que fue, no recuerdo bien. Hostia. Y se puso a hacer esas pelis y no ha parado. Vaya, está ahí enroscado. Tiene alguna peli entre medias, ¿no? Hizo una peli, un noir bastante malo que se llama Marlowe, que la pusieron en San Sebastián como clausura y casi me da un parraque. Pero sí, se puso a hacer pelis de venganza. Hostia, no tenía ni idea. Pero vaya, que estas películas de venganza también existen y existen películas del típico sicario que va detrás de los revolucionarios y esas películas funcionan. Pero claro, en Blade Runner sí que hay una evolución. Y yo creo que es lo que le aporta un poco de humanidad a Deckard, que a lo mejor lo que dices tú, en el Final Cut sí que se le ve un personaje un poco más desarrollado, pero es que en la película, en el corte de Salas, sí que es verdad que era un NPC. No hacía mucho. Es que lo que pasa con el corte de Salas es que al mostrar constantemente sus sentimientos o sus pensamientos, más que aportar, le quitaba. Entonces era un muñeco. O sea, aparecía en pantalla y pues un poco las cosas que decía no importaban mucho porque estaba constantemente con reflexiones. Y era algo que agotaba. Era algo que agotaba y agotaba al propio personaje. No le daba margen a respirar. Es como si estuviese un poco muerto en ese sentido, ¿no? Que es como si quisiese constantemente justificar cosas. El Final Cut lo hace de forma muy inteligente esto. Y creo que también el Final Cut y otros montajes anteriores son los que empiezan a introducir los sueños
con el unicornio blanco, que no estaban antes. En la película original no están los sueños con el unicornio. Y todas esas figuritas que se va encontrando, como el unicornio que encuentra al final de la película. A mí me parece muy interesante esto que has dicho de la política, pero me parece muy interesante sobre todo porque Blade Runner muestra casi un totalitarismo y de cómo las políticas y la democracia han fallado hasta tal punto de que una empresa que empezó siendo vanguardista ha llegado a tener el poder del mundo en cierta forma, ¿no? Y que casi con la forma con quien hay que contactar es con ellos. No está tan lejos eso tampoco, ¿eh? Claro, por eso me parece tan interesante. La corporación Tyrell es en cierta forma amo y señor del mundo, porque no solamente mueve a una de las partes importantes de mano de obra esclava de lo interplanetario, ¿no? Se puede entender. Como por ellos también hay que hacer eslabones especiales dentro de la policía para poder aniquilar las cosas que se avanzan mucho más allá. Y esto lleva a que tengas una fuerza tan grande como para que casi ningún poder político pueda pasar por encima tuyo. Entonces, todo tiene que trasladarse a través de ti a algún otro poder, pero en Blade Runner en ningún momento hay ningún poder político. El único poder político real que se ve es Tyrell. Y en cierta forma también se atenta contra él y se asesina, pero en 2049, por ejemplo, si volvemos a 2049 para poder igual despejar alguna duda de esto, Tyrell sigue siendo la corporación hipergigante que lleva el mundo, y mientras el mundo se ha ido destruyendo entre sí mismo y ha ido teniendo desiertos de muerte prácticamente, Tyrell ha seguido siendo y creciendo y creciendo y creciendo. Sí, sí. Y es una cosa súper interesante, porque hoy en día no está tan lejos que hace unos meses, en la proclamación del nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, los que estaban cogidos de la mano izquierda y de la mano derecha eran Elon Musk y Mark Zuckerberg. Sí, sí. Bueno, al final son los... el poder... Que es como necesito la ayuda de de dos de los poderes más grandes del mundo, que son el señor que hace coches, ha comprado Twitter y ayuda a la NASA, y el puto loco que filtra todos los datos personales de todo el mundo, que tiene Facebook, Instagram y WhatsApp, ¿sabes? El mundo. Tecnología e información, tal cual. Cada uno Tecnología e información. Sí, yo creo que la peli indirectamente sí que habla de eso, lo que pasa que no lo hace de una forma muy explícita. Y no creo que haya como mucha denuncia, es más el ecosistema, ¿no?, en el que nos estamos moviendo. Pues hay seguramente un gobierno... Es que en Blade Runner parece que no haya gobierno, es que es verdad. Claro, por eso. Tyrell parece lo único que existe ahí. Entonces está como esta especie de tecnocracia de una empresa en concreto, y ese es el contexto en el que nos movemos, pero la peli no profundiza mucho más en eso. Creo que la peli sí profundiza en algo, que creo que lo hace de forma bastante superficial y accesible. Profundiza más en lo humanista, en qué somos exactamente y qué es la vida, qué no es la vida, y qué es el alma y qué no es el alma. Puede tener una herramienta, un alma, tiene derechos. Creo que la peli va un poco más por ahí. De todos modos, a mí una de las cosas que me ha hecho más arrugar el morro viendo la peli en 2025 es la escena de sexo que tienen entre Rachel y Rick Deckard. Creo que de esa escena, yo lo poco que he leído y he visto a gente hablando de Blade Runner, nadie comenta eso. Y me parece como que es una escena bastante violenta. Yo no sé si eso estaba en el corte de Salas. No recuerdo si estaba en el corte de Salas, pero supongo que sí. Me parece uno de los puntos más o menos importantes de la película, sobre todo por lo violento que es y por la autoridad que se emplea encima de un replicante. Sí, sí, le obliga a decirle cosas. Yo no me acordaba de eso. Es bastante heavy. Es muy heavy. Me pareció una cosa muy curiosa, muy violenta. Pero claro, o sea, ¿qué es lo que le lleva a eso? ¿La automatización o el miedo? Porque si es el miedo, ha llegado a desarrollar las cosas que quería, ¿no? Rachel, ¿quieres decir? Claro. Sí, yo creo que... Claro, es que ella es el miedo, ¿no? Al principio es el miedo, luego será el deseo, no te digo yo que no, porque
pero... Yo creo que es casi al revés. O sea, al principio tiene deseo. Ella cuando está en el piano, que le está estirado y se Sí, empieza pero a ella quitar... cuando se va... No, creo que pasa del deseo al miedo y no creo que vuelva al deseo. O sea, me da la sensación de que está siendo obligada. Aunque lo sienta, no quiere hacerlo en ese momento. Sí, bueno, claro, evidentemente. Y claro, la figura que ejerce Deckard aquí es muy fuerte. Yo creo que es el momento más oscuro del personaje a lo largo de la peli. O sea, me parece mucho más violento eso que le pegue 4 tiros a una replicante. La verdad. El replicante además está dando volteretas. Eso es verdad. Que hay varios momentos de estos que dije... No me acordaba que le hacía un choke. El robot enanito que se choca contra las esquinas de... Es muy gracioso. Pero el momento en el que hace el choke con las piernas, le da media vuelta y le hace ¡pa! Y le pega así. O sea, me pareció bastante ridículo, pero me cuadraba todo dentro de... No me acordaba. Había muchos detalles que no me acordaba de la película. Y... Sí, que JF Simmons tiene 50 años, pero son 25 porque tiene es verdad. un problema genético, ¿no? Y que por eso no ha podido irse a colonizar otros lugares. De eso tampoco no me acordaba. Es un poco como si fueses a hacer la mili y te dicen que tienes los pies planos y no puedes ir. Exacto. Eres la última purria, no sirves para eso. Claro. Gente con problemas no puede ir, tiene que ir la raza pura. Claro, es un pensamiento muy facha, muy nazi. De eso los puros y los más fuertes son muy espartano, ¿no? Los bebés que no sirven los tiramos por el acantilado. Hay un poco de eso a lo largo de toda la película. Y yo creo que el momento de Deckard y Rachel también hay eso. Hay un desequilibrio de poder, él es un humano, ella es la replicante. Aunque ninguno de los dos quiere aceptar que ella es la replicante, también hay un sesgo de género. Ella es la mujer. Y hay cierta mirada medio misógina en ese momento, porque ella no tiene ninguna oportunidad. Y Ridley Scott lo podía haber hecho, o sea, desde el guion o desde la dirección. Ella está acorralada, me parece muy bestia. Y me sorprende que eso no se haya comentado en exceso en ningún lado. He encontrado algún artículo que sí que habla de la mirada misógina en Blade Runner, que hay ciertas cosas que compra y ciertas cosas que no. Esto sí que lo compro bastante. Se hablaba también de que la muerte más bestia es la que se comete contra Pris, contra la replicante que lleva... la replicante que está en el club de striptease. Sí. Que sale con una especie de poncho así transparente, y él hablaba de eso, de que justo ella está en un club de striptease y trabaja allí, justo ella es la que sale medio desnuda con la ropa transparente. Bueno, entiendo que hay ciertas cosas de estética de la película que ya sí que me sacan un poco de ello. Pero sí que es verdad que la muerte es muy glamurosa, ¿no? En ese pasillo lleno de luces, contra los cristales a cámara lenta. Parece que las muertes de los replicantes hombres son un poco más crudas. Pero bueno, ahí sí que yo creo que es un poco coger todo demasiado con pinzas. En el caso de la escena de Rick Deckard y Rachel sí que veo más problemáticas. Pero bueno, eso se sortea, se tira para adelante. Tampoco creo que sea el core de la película. No creo que se pueda hablar solo de la película en base a esa escena. No, o sea, es importante, ¿no? Porque ese momento de sexo entre ellos sí que... hombre, pues enfatiza, prácticamente cierra un poco el vínculo entre ellos. Pero vamos, era un vínculo que si no hubiese existido ese momento de sexo, se podría intuir también y no habría muchísimo problema. Pero bueno, está bien porque el carácter de Rick Deckard es muy inestable y es muy violento él de por sí, casi con cualquier cosa, y me parece bien darle ese punto de oscuridad, de misoginia, de violencia, de fuerza, porque creo que es algo que se está viendo durante toda la película y es importante también por algo recalcarlo en pantalla, ¿no? Decir, este tío es un capronazo también. Sí, materializarlo visualmente, que se vea, que sea evidente. Y no sé si quieres comentar alguna cosita más de la peli. Al final, el desarrollo hacia el final es lo que más se ha hablado de la peli. Podríamos hablar del monólogo final de Rutger Hauer. A mí es de los momentos que más me emociona de la película, pero porque está completamente diseñado para que te emocione. Está muy bien hecho, ¿eh? Está muy bien hecho. Yo creo que la primera vez que la vi no la vi doblada, porque era muy chaval. Y me ha gustado mucho la cadencia que tiene
Rutger Hauer con ese texto, me ha parecido curioso como un texto tan poético lo dice de una forma tan natural. Como que en la versión doblada me parece recordar que era algo como mucho más épico, ¿sabes? Como esta cosa siempre es mucho más impostada. Y como la realidad es que es un canto a la vida, es el único personaje que realmente veo que quiera vivir. Es que me da la sensación que Rick Deckard al principio de la peli está aburrido, le toca hacer esto y tiene que pasar por este trámite, el mundo es una mierda, y el único que ve un poco de luz al final del túnel, el único que realmente se siente vivo y quiere seguir viviendo a pesar de todo, es el personaje del Nexus 6, que no me acuerdo cómo se llama en la película ahora mismo. Es el único que siente un poco de pasión por vivir, ¿no? Como que todos los demás están sometidos a todo es una mierda. Roy Batty, ¿no? Roy Batty, exacto. Y que al final, en su lecho de muerte, porque literalmente él dice eso y se apaga. Sí. Me da la sensación que él ya sabía que se iba a morir en ese momento, por algún motivo. Como que ya había cumplido los 4 años o sabía que ese era el día de su cumpleaños. Cosa que me parece bastante dramática, si lo tenía planeado. Ya, sí, la persecución que le hace a Harrison Ford es bastante heavy. Pero además porque se siente y se nota que en cualquier momento, si quiere, lo puede matar. Claro. De hecho, lo salva. A Deckard. De hecho, lo salva, sí. Pero es que se nota que lo puede matar cuando quiera y no lo mata. Es como si él utilizase su muerte como algo para lo que tenga que reflexionar, ¿no? Exacto. Como para algo que tenga que llevárselo con él y acordarse de que no solamente son robots y de que están cogiendo una entidad propia y de que están teniendo una personalidad y que están yendo bastante más allá. Y es muy interesante. Es muy interesante porque en ningún momento lo quiere matar. Es que eso es algo que me parece súper importante, porque todos los demás sí que atentan contra él. Pero él no atenta contra él. Y se dice abiertamente, o sea, lo dice el jefe de policía, Nexus 6 es una unidad de combate perfecta. Exacto. No se cansa, tiene no sé cuantísimo más fuerza que cualquier otro hombre. O sea, como la máquina de matar perfecta. Si quiere, es capaz de absolutamente todo. Pero claro, y no yo lo creo... hace. Porque Roy lo que quiere es como ponerse delante de Deckard y decirle, mira lo que has hecho, mira lo que habéis hecho, ¿no? Como sociedad, mirad los humanos, pues habéis hecho gente como nosotros. Exacto. Y vas a verlo, ¿no? hasta el último de mis suspiros, y vas a ver cómo me desconecto delante tuyo. ¿Sabes? Como una cosa... ¿Sabes? Como Ignatius Farray siempre hace una frase de mírame, soy tu futuro, la hace en tono de comedia. Es un poco eso, ¿no? Mírame, mira lo que me has hecho, mira padre, en lo que me has convertido. Mira lo que nos estáis haciendo, ¿no? También es un Exacto. poco... Y quiero que veas a lo que habéis llegado. Claro, quiero que veas cómo, aún así sintiendo y siendo un ser perfecto y siendo la máxima de vuestras creaciones, mira lo que has hecho. Y de repente me desconecto y muero. Y aparte te regalo un texto precioso antes de morirme, como que sería la excusa perfecta para que el creador dijera, no podemos volver a hacer esto. No podemos... Claro, hay algo que yo pensaba mucho, ¿no? Mientras veía la película esta vez, y era que creo que realmente la eliminación de los replicantes en la Tierra no es una razón de seguridad, sino que va mucho más allá de que la gente que vive en ese 2019, no se dé cuenta de que un replicante puede ser una persona, puede ser alguien funcional, puede ser alguien con sentimientos y puede ser alguien que aporte al mundo, ¿sabes? Es más el terror de ver cómo una creación se ha convertido en humana y mejor dejarlo, ¿no? Como ese aparato que está trabajando esclavizado en otros lugares que tú no ves, o que está siendo utilizado para ciertas cosas que tú no ves, y que no haya ningún problema. Claro. Y creo que la eliminación pasa más por eso que por el miedo a que ocurra algo. Porque si dejan que se mimeticen con el mundo, además del problema que pueda suponer, creo que es un problema que va más allá, ¿no? Porque
estás jugando con la vida. O sea, estás jugando a ser Dios. Casi que es un Tyrell problema. ha jugado a ser Dios. Casi que es un problema interno nuestro, ¿no? De reflexión. O sea, ¿qué somos nosotros entonces? Si ellos son humanos en prácticamente todos los aspectos y no lo son, ¿qué somos nosotros? No es un Wall-E. No, estamos hablando de lo que decíamos en Battlestar Galactica. Son los Cylons nivel 2 que ellos no saben si son robots o no son robots. Entonces, ¿qué te diferencia a ti? Ya no a ellos. ¿Qué te diferencia a ti de ellos? Yo creo que ahí está el dilema. El dilema es más humano más antropológico y más cercano a nosotros, que no a que ellos tengan poder, decisión y que puedan aniquilar el planeta. Lo que da miedo es qué coño somos nosotros entonces. Sí, sí. Que eso también que está... al final es una herramienta que estás utilizando para... Bueno, es algo que ha avanzado tanto que lo tienes que capar en cierta forma. Hay que quitarle actualizaciones. Claro, y tu forma de caparlo es llevarlo lo más lejos posible a hacer lo que no querría hacer un humano de verdad, ¿no? Entrecomillado. Exacto. Pero claro, su conciencia y todo, al final estás mandando humanos a la muerte, por mucho que tengan una fecha de caducidad, ¿no? Como si fuesen un yogur. Sí, sí, tal cual. Tienes un humano sintético y ya está. Es un humano sintético que estás mandando. Eso es un poco... Muchas de estas cuestiones también las trabajan en la serie Westworld, que estoy muy enfadado porque nos la cancelaron. Es verdad. O sea, yo llevaba viéndola desde el principio. Y era buena serie, qué pena. Y me enfadé mucho. Pero, hostia, cada temporada había un par de capítulos que decías, no me jodas, que ahora de repente esta persona que lleva siendo como la persona más lógica durante todos los capítulos, se le ha abierto la puta cara y es un robot. Exacto. No me jodas. Sí, yo creo que por eso, porque te pone a ti en la cuestión de entonces yo qué soy. Es que... Claro, y cuando en Westworld avanzaban y salían del parque de atracciones, ¿no? Porque las 2 primeras temporadas son en el parque, pero la tercera ya es en la Tierra, es como un valle inquietante. ¿Quién es? ¿Quién no es? ¿Es humano? ¿No es humano? Es un robot que lleva tantos años activo y también que forma parte de ser humano, pero si se le va la pinza es un superhumano. No, el debate está servido con este tipo de dramaturgias, de textos, de conflictos, y yo creo que es el tema que va a durar siempre en la historia de las ficciones, porque el futuro siempre estará por delante y la evolución tecnológica yo creo que es imparable. No, siempre iremos como a mejor, aunque le restemos actualizaciones a las tostadoras, siempre iremos a mejor. A mejor en ese sentido de ahora no veo, no imagino una película futurista que se atreva a cosas como las que se atreve Blade Runner por la actualidad tecnológica que estamos viviendo. Yo creo que hay bastante miedo de intentar siquiera adivinar qué va a ocurrir de aquí a 30 años. Bueno, y porque hay un debate social, ¿no? Antes, a lo mejor en el 82, con Blade Runner, podían haber ciertos grupos que hablaban de estos temas, pero es que ahora mi padre habla de esto. Entonces, como está tan cerca de todos, es más fácil que el terror campe a sus anchas, evidentemente, y a lo mejor en ese momento era muy, muy reduccionista de dónde se hablaba, pero es que realmente nos impacta en nuestro día a día. No es algo baladí. Es que ahora no es que los cohetes, no es que las naves espaciales lleven más o menos motores para volar al espacio. Estamos hablando de algo que nos toca directamente. Claro, es que ahora lo que estamos viendo es que más o menos en el cine lo que se hace con la actualidad o la IA son películas de terror, ¿no? De cómo la IA se le va la cabeza o es un robot o cualquier cosa así. Pero son cosas muy, muy básicas, ¿no? No llegamos a ver nada más, ¿no? Los avances tecnológicos que hemos tenido, como las cámaras y todas estas cosas, ¿no? Pues han dado pie al found footage, a las dashcams y a todas estas cosas, pero no han tenido como de esta cosa de que le das la mano y te coge el brazo, ¿no? Como podrían hacer antes para hacer cosas del futuro, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, la paranoia de los 2000 y cómo Catherine Bigelow hace Strange Days, ¿no? Que es una película en la que la gente se puede poner un aparato en los ojos y ver algo que ha ocurrido. O bueno,
aquí hemos hablado sobre la película de Wim Wenders. ¿Cómo se llamaba la película de Wim Wenders? Que me queda en blanco. Hostia, no me sale. Until the End of the World. Exacto. ¿No? Sí. Sí. Hemos hablado de Until the End of the World, que la gente enloquecía y se quedaba trastocada con una tecnología, ¿no? Que empezaba a difuminar un poco su cabeza. Sí, exacto. Es un poquito con las cosas con las que más o menos se atreven, pero no se atreven a hacer lo futurista, retrofuturista como Blade Runner o como otras tantas cosas que se han trabajado muy a lo loco, porque en ningún momento se esperaba que fuésemos a llegar al punto en el que estamos. Así que tengo mucha curiosidad por el gran hit que pueda aparecer en cierta forma de lo que puede llegar a ser el futuro o lo que sea, ¿no? Y tener conciencia de cuando llegue y poder decir, vaya, mira, pues se han confundido en esto o en lo otro o en tal. Lo que está claro es que Harrison Ford no tiene un iPhone en Blade Runner, entonces todo mal. Exacto, no cuadra con el presente. Todo mal. Después de 40 años, Blade Runner sigue siendo más futurista que la realidad. Blade Runner sigue siendo súper futurista. Así que... O no, exacto. A lo mejor nunca llegaremos a ese nivel o no lo veremos nosotros. Nunca se sabrá. En fin, el cazador implacable en Venezuela acaba aquí. Venezuela, ¿por qué habéis hecho eso? Nuestros amigos de Venezuela. ¿Por qué tuvisteis esa decisión en Venezuela? Mira que tenéis decisiones raras en Venezuela. Pues comentadnos. lo de decidir esto ya. Comentadnos los venezolanos que nos escucháis en Twitter qué pensáis sobre el título que le pusisteis en vuestro país. Esto pasa en muchos lados, pero es que el cazador implacable me ha hecho mucha gracia. Yo ya estoy viendo que van a venir con lo de Onda Vital y todas estas cosas. Exacto. Pero bueno. Que también tenéis razón, ¿o no? No lo sé. Blade Runner, el cazador implacable. Y a partir de ahora lo voy a llamar así en todos lados. En fin. Sí, para que te pregunten de qué estás hablando, ¿no? Exacto. El otro día vi el cazador implacable otra vez y me encantó. Ojalá en el cine pongan reestreno, el cazador implacable, 4K. Y digas tú, ¿pero qué es esto? Era buenísimo, la verdad. En fin, vamos a pasar a recordar las películas del próximo programa. Recordad que tenéis que entrar en nuestra cuenta de Twitter para votar por vuestra película favorita. Tenéis Spotlight, la película de Tom McCarthy. Tenéis también Primera Plana, la película de Billy Wilder. Tenéis Network, la película de Sidney Lumet. Y tenéis Buenas noches y buena suerte, la película de George Clooney. Entrad en Twitter, votar por vuestra película favorita y nosotros nos vemos el día 1 de junio para hablar de, pues eso, de vuestras pelis favoritas. Recordad que las que no entran, las que salen de las votaciones desaparecen para siempre. Habéis eliminado a Alien, ¿eh? Hemos perdido para siempre a Alien. Eso ha sido ¿Qué hago yo ahora con mi vida? Uno de mis goals era hablar de Satan Tango, que ya lo hemos hecho. Pues... hablar de una de Chaimil Liang, ya lo hemos hecho. ¿Y Aliens qué pasa? ¿Con Alien qué pasa? Habrá que hablar de Aliens o de otra de la saga. Cameron. Bueno, no quiero. Eso ya lo dejaremos para vosotros, el marrón lo tenéis vosotros. Muchas gracias a todos por estar ahí. Recordad que nos podéis seguir en Spotify, iVoox y YouTube. En YouTube nos podéis dejar comentarios y nuestra cuenta de Twitter. Nos vemos muy prontito y nada, John, nos vemos en la siguiente. Rezaremos para que salga Alien en algún momento. Ya veremos. Ya veremos. Sí, ya veremos. Que vaya muy bien, tío. Un abrazo. Chau, chau. Adiós, gente. Adiós.